Saludos a todos y bienvenidos a su primer podcast o podcast piloto de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y absolutamente todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Les saludamos Tito, Peri y Paco. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de tener como tema inaugural de Comics Men, el podcast del multiverso, un tema interesante, introductorio. Yo creo que queda bien como para el 101, el 101, cómo me inicio en el cómic de superhéroes, cómo empiezo. Y mucho ojo aquí, obviamente hay muchos tipos de cómics, hay muchos tipos de arte secuencial, distintas formas, distintos géneros, pero nos vamos a enfocar el día de hoy a lo que es el género de superhéroes, cómo iniciarme ahí, cómo empezar. Vamos a tratar de platicar acerca de opiniones, anécdotas, debate, ¿por qué no? Inclusive por ahí quizás algo de polémica y recomendaciones personales que les podríamos dar para empezar con esto. ¿Qué les parece si empezamos pues primero definiendo realmente qué es un cómic? ¿Cómo definiríamos qué cosa es? ¿Cómo defino yo un cómic? Bueno, un cómic para mí, porque al final te puedo dar la apreciación que yo tengo que es un cómic, y para mí un cómic es una forma de expresión en la que un autor te puede relatar tanto historias de todo tipo, de toda gama de historias, ¿no? Las temáticas pueden ser infinitas, ¿no? Simplemente es la forma en que te lo pueden contar, que va acompañada, por supuesto, de dibujos junto con guión. Yo creo que también una cosa muy, muy importante que no podríamos dejar pasar, a ver ustedes dos qué opinan, es que realmente es una expresión extremadamente básica. O sea, recordemos que se remonta igual, puede ser a las pinturas rupestres, o sea, la manera de cómo expresar por medio de imágenes algo, una historia, de lo que sea. Bueno, déjame darte una opinión. O sea, es una forma de comunicación universal. Lamentablemente, donde si no sabes un idioma, te puedes limitar mucho al ver una película o algo, pero las imágenes te pueden mostrar una historia compleja y que puedes poner las mismas imágenes en diferentes países y le van a entender, claro. Es una forma de narrar una historia por medio de imágenes. Sí, y tan es así que recordemos todos los países, bueno, no todos, no en su totalidad, pero la gran mayoría de países tienen su propia versión en tanto a estilo, en tanto a manera de modificar su arte. También sus formatos, también, claro, propios formatos, ¿no? Y por supuesto sus personajes, ¿no? Como el manga japonés, que también es digamos que podrían ser el hermano muy cercano del cómic, que yo creo que ya más adelante... Al final es un cómic. Sí, claro, es un cómic. Sí, claro. El término manga, de hecho, la traducción es cómic. Claro, pues, claro. ¿No? O sea, vamos a tratar de diferenciarlos manga cómic. El manga más japonés, es lo mismo, pero estilo diferente. Pero es como comentamos hace un momento, es un formato. Sí, es un formato, ellos tienen su propio formato. Bueno, nada más como para recapitular también, bueno, en España también les dicen tebeos, en Francia tengo entendido que se llaman dessinés. Aquí en México se llamaban cuentos. Aquí son los cuentitos. Más bien, fíjate que yo, si me lo preguntan, yo le pondría más historieta. Sí, en efecto, se le conoce como el cuento, ¿no? Los cuentos. Muy coloquialmente hablando. Pero la historieta yo creo que sería ya como que el género. Claro. O sea, el estilo propio de aquí. Claro. Y como bien dice Tito, pues es estilo y formato, sobre todo formato. O sea, desde la variación, por ejemplo, que el manga se lee al revés de lo que leemos nosotros. Derecha, izquierda. Así es. Desde ahí hasta el tamaño, hasta que son en blanco y negro. Claro. Todo eso influye. Bueno, en es más, lugares, ¿no? Inclusive el tipo de papel que se utiliza. Sí. Claro, es más, aquí sí podemos hablar la historieta mexicana. ¿Se acuerdan cómo eran los formatos? ¿Nunca leyeron ustedes las historietas de luchadores? Sí, claro. Que eran un formato pequeño. No, todavía existe ese formato, se llaman Los Sensacionales. Y también como libro vaquero, que es Los Sensacionales. Todo eso. Y era un formato específico de aquí, sí, porque
porque y sí se parece un poco se parece un poco al formato del manga japonés, nada más que con menos páginas. Yo lo siento eso porque para ellos es muy importante que sea que lo puedas llevar a todos lados. Claro. O sea, que sea es un manejable. bolsillo. Exactamente. De hecho, sí, vaya, Sí. muchos están hechos precisamente para que los puedas transportar. Sobre todo cuando son gente que tienen que transportarse en varias distancias muy, muy largas, Sí. pues necesitan algo con que entretenerse. Y Muchos lo retoman, son libros o cómics en este y la caso. variedad de historias que manejaban esas historias mexicanas era también muy variada. Había desde- mucha calidad. Y eso sí, siempre basado en cuestiones populares. Sí, claro, Sí, para para que te que- sientas identificado. Es correcto. Los héroes tenían que ser para que te identifiques, o sea, digo, vayámonos a lo más básico que siempre se ha comentado, el éxito de un personaje como el Hombre Araña, como Spider-Man, es porque el lector se logró identificar con Peter Parker, o sea, Así es. era la primera vez que veías que el héroe era como que... Sí. O sea, como lo que tú puedes ser, como que tenía los mismos problemas Era que tú. era una situación en la cual tú te podrás identificar. Era un joven que iba a la escuela. De hecho, tenía sí, amigos. de hecho, ahí mataban dos pájaros de un tiro. Uno, precisamente, el joven se identificara con la historia. Porque en los tiempos en el que introdujeron a Robin, era la forma en que introducían a los Como jóvenes a la ayudantes. historia Como ayudantes. Como ayudantes. ¿no? Pero él era el gancho, o sea, Robin, haz de cuenta que era el espectador juvenil Ujú. ante la historia del adulto. Que era Batman. así Que es. era claro. Batman, cosa que con el Hombre Araña rompieron el esquema por completo. Fíjate que ¿no? sería interesante Así es, luego sí. en otro programa hablar un poco más sobre este salto tan radical que tuvieron los jóvenes como personajes dentro del cómic. Sí, Sería esa interesante. parte fue mucho por la genialidad de Stan Lee. O sea, ahí sí tuvo Sí, mucho que ver Stan sí. Lee. Él fue el que dijo, el que decretó eso. O sea, que decía, bueno, ¿por qué tengo que... Porque si es un joven, porque si es un adolescente, ¿por qué le tengo que llamar el niño algo? O sea, por ejemplo, en aquel entonces pues estaba muy, muy de moda que tuvieran el famoso sidekick, El sidekick, o ayudante, exactamente, ¿no? que eran Robin para Batman, Aqualad para Aquaman, Bucky Speedy para Green Arrow, Bucky Bucky para para Capitán Capitán claro. América y muchos otros, ¿no? Pero esos eran como que los más populares. Kid Flash para Flash. Y Stan Lee fue el que dijo que detestaba esa idea, no le agradaba en lo más mínimo, y aplicó su fórmula de decir, bueno, pues si ya no me... La misma fórmula que usó con Fantastic Four cuando los creó, de decir, bueno, si yo ya... que en aquel entonces él lo hizo porque ya no quería trabajar como escritor de cómics. Sí, de hecho quería ser escritor de libros, ¿no? Exactamente. Sí, Y ¿no? dijo, bueno, pues siguió el consejo de su esposa y dijo, ¿por qué no hago una historia de algo como yo lo quisiera hacer? Y salieron los Fantastic Four. Más o menos algo así aplicó con Spider-Man, porque recordemos que Spider-Man Sí, tuvo su primera efectivamente. aparición en En Amazing. el último cómic de una serie que ya iba a ser cancelada. Y que Claro. de hecho sí, así es. Y no le tenía- dieron la oportunidad de decir, Fue el bueno, Amazing pues ya Fantasy, saca ¿no? lo que quieras, ¿no? Amazing Fantasy número 15, Número 1962. Así es. Big Nerd, parte 1. Parte 1 y las que faltan. Pero en efecto, ahí fue donde él dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, lo voy a hacer así como quiero. Detesto la idea de los sidekicks porque es muy diferente a que un joven diga, bueno, yo voy a hacer esto por iniciativa propia, a que un adulto lo lleve a que se ponga en peligro. Digo, Bueno, si nos vemos si un poquito realistas dentro de Si todo recuerdan, esto, Stan Lee participó en la Segunda Guerra Mundial. sí, Así es. pero fue, si no mal recuerdo, él más bien estuvo como que precisamente escribiendo bueno, anuncios, pero haciendo cosas mi por el punto estilo. es que Estuvo era- tras bambalinas. Sí, así Sí, por es, eso, así es. pero mi punto es, en la época en la que vivió, era... El que sí combatió fue Jack Kirby. Él sí Sí, combatió. sí, ese eso fue sí es cierto. soldado. Mi punto es de que, ¿cómo es posible, por ejemplo, el Capitán América, aunque es un gran personaje y la verdad es uno de mis favoritos, exponía a un joven, a un niño, a luchar en la guerra? Bueno, ahí te acepto todo lo que quieras, pero recuerda algo. No fue él, fue el gobierno el que se lo puso. Sí, no, acuérdate de Sí, eso. sí, claro, O sea, claro, la historia claro. de Bucky es que el gobierno Sí, claro. fue quien lo pero puso ahí. pero el Capitán América también dijo, bueno, pues está bien. Ah, ya. bueno, él seguía órdenes. No, y aparte, digo,
Pues al final era cuestión de la época. Sí, claro. Así, o sea, el superhéroe adulto tiene que tener sus sidekick. Y aparte era el sueño de todo niño. Estar en las aventuras ser con su amigo héroe, estar en las aventuras de Capitán América, claro, pero bueno. Al final estar con tanto que si nos venimos un poquito más para acá y empezamos a leer el Captain America White, el número 0, nos dice que el mismo Bucky era el que estuvo friegue para pues poder claro. estar como acompañante en las aventuras del Capitán América, que fue cuando cuando descubrió la identidad de Steve Rogers como el capitán, ¿no? Yo creo que lo que independientemente de todo eso, podríamos, digo entre comillas, ¿no?, cerrar la definición como el cómic es diversión. O sea, el cómic es entretenimiento también junto con muchas cosas, pero es realmente algo muy divertido, es cultura y es expresión y es arte. Es correcto, todo eso sí. lo engloba y bueno, pues esa, yo creo que a grandes rasgos puede ser una definición en la cual podríamos estar de acuerdo ustedes, ¿no? De hecho, lo que creo que podría yo agregar es que no solamente es diversión, sino también es expresión. Sí, expresión, claro, porque no solamente te vas a divertir, sino vas a encontrar a lo mejor historias que no te diviertan tanto, pero que van a que ser, por el contrario, ¿no? te van a llamar la atención para poder, es un entretenimiento, o sea, es una forma de reflexión. Exactamente, un entretenimiento, claro. Un entretenimiento, tienes toda la razón, esa es la palabra que buscaba. Es entretenimiento y es una forma en donde tú puedes, ahorita estamos hablando, enfocándonos en el género de cómic, ¿no? Sí, del superhéroe. Bueno, es que también con las historias de superhéroes claro, puedes tener todas las emociones. Okay, aquí es donde hay que aclarar algo. El cómic puede ser tanto para niños como para adultos. Puede ser para todo el público, ¿no? Para todo el público. Hay algunos claro. que son para todo público, hay otros que exclusivamente son para adultos. Sí, claro. Hay otros que, pues bueno, no es que digas, es que son para niños, pero bueno, te ponen la clásica clasificación A. Y entonces, bueno. Sí, claro, pues, ahí vienen muchas capas, ¿no? Pero es algo que pueden disfrutar. Esto es algo que todo el mundo puede disfrutar. Sí, sí, definitivamente. Es correcto, es algo completamente disfrutable, entretenido y y te invita a involucrarte en las mismas historias, ¿no? Claro. Yo creo que sí, a eso es a lo que justamente nos llevaría a este otro punto que quería discutir aquí en Comics Men, el podcast del multiverso. ¿Qué aspectos positivos tiene un cómic? ¿Por qué yo, por qué Peri, por qué Tito recomiendan el estar adentrándonos a esto? ¿Por qué recomendaría yo leer un cómic? ¿Qué sería yo lo que yo digo? Bueno, ¿sabes qué? Esto tiene este aspecto positivo. Hemos mencionado algunos, pero lo podríamos como que aterrizar. ¿Qué opinan? Pues miren, yo la verdad creo que es un elemento para introducir a la lectura. Así es. Punto número 1. Sí. A ver, estamos de acuerdo que todos los que actualmente leemos cómics es porque los empezamos a leer de niños. O sea, abres el cómic, te llaman la atención las imágenes, obviamente, los colores, te identificas con los personajes y todo, pero empiezas a leer, pero ¿qué están diciendo? O sea, me empiezo a introducir, ¿qué están diciendo? Las pláticas, y entonces ya empiezas a leer. Claro, porque eso es conforme tú vas creciendo. Sí, claro, ¿no? claro, pero ya es una forma en donde ya el niño empieza poco a poco a amar. Tal vez hay cómics que tienen una lectura sencilla, y hay unos que tienen una lectura compleja. Es correcto. Entonces, así es. el niño puede ir introduciéndose a este mundo de la lectura. Ahora, otra cosa, un punto muy importante, los valores. Los valores que muchos cómics de superhéroes. Sí, de superhéroes. Tenemos que dejar claro en esto, Sí, ¿no? claro, por eso dije el punto. Lo de los superhéroes se hicieron para hacer role models de la gente, ¿no? Por eso aclaré el punto, es de superhéroes. Son los valores, o sea, la forma altruista en cómo ellos arriesgan su vida para poder ayudar a las personas, ¿sí? Es algo que también siento. Hay una anécdota que quiero contar aquí muy rápido. ¿Se acuerdan cuando fue la Segunda Guerra Mundial y se les pedía a los niños en las historietas que reunieran revistas y periódicos para los bonos, los bonos de guerra? Sí, así supuestamente. Entonces, aquí, ¿qué les estaban, desde su perspectiva, qué les estaban enseñando ya a los niños?
a participar en las cuestiones sociales. Claro. A ser patriota. A hacer el Patriota, patriotismo. que era una forma, un valor, el estilo americano, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, no, ellos sí, la verdad. Sí, hoy en día la opinión hacia Estados Unidos no será muy positiva, pero lo que sí hay que reconocerles es que ellos siempre han sido patriotas. O sea, Sí, realmente están claro. orgullosos de su país. Eso sí, Sí. es cierto. O sea, Es vaya. correcto, es correcto. Ahora, O sea, son nacionalistas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿qué les enseñan a estos niños? A trabajar, a ir a pedir trabajo, a pedirles a sus vecinos: señor, ¿me puede usted dar su periódico viejo porque lo llevo a reciclar para poder tener bonos de guerra? O sea, para ayudar a los soldados. O sea, ayudaban, sentían que hacían sentir a esos niños útiles. Así es. Que Claro, participaban, y que sí. pertenecían Sentido de al pertenencia. lugar, ¿no? Ahora, y ya desde un último dato, tal vez no tan relevante como el anterior, es la cultura y los idiomas que el niño Es puede- correcto, o sea, sí, no, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, en muchos países hay historietas, en muchos países hay cómics, hay muchas historias que pueden ser contadas y te pueden ser contadas en muchísimos idiomas. Tú te puedes, para poderlas leer, y si te interesa, puedes aprender los mismos idiomas en los que están estos escritos, ¿no? Que es lo recomendable, ¿no? La lectura en el idioma original. En el caso del cómic de superhéroes, pues bueno, el más común es el idioma del inglés, ¿no? Que es, pues, la gran mayoría de los superhéroes que nosotros leemos, pues son importados de Estados Unidos, sinceramente, ¿no? Pero el que te permita abrir la puerta a conocer otro idioma y también, y aparte, otras costumbres, otra cultura, yo creo que es algo invaluable en este ámbito, ¿no? El que tú puedas, aunque no vayas al lugar, te permita conocer cómo viven, de alguna manera cómo piensan. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Sí, sí. lo que te expresa el escritor en su historia es parte de su experiencia, tanto de vida y como sus deseos o los mismos valores que ellos Claro. tienen para poderle dar vida a esos Fíjense, personajes, si ¿no? se dan cuenta, el cómic de superhéroes es mitología. Sí, es mitología moderna, Es mitología claro, sí, moderna. sí, claro. O sea, yo por ejemplo, cuando era niño... Digo, en esa parte estoy de acuerdo. Sí, claro. ¿no? Cuando era niño yo veía a todos los superhéroes y dije, ay, estas ideas, y empecé a ver mitología griega. Todos los héroes, Perseo, Hércules, Teseo, los dioses, Zeus, Poseidón, todos ellos, y empiezas a buscar otras culturas, otras formas de entretenimiento. Exacto, una cosa te va ¿Me llevando explico? a otra. Sí, así es. Inclusive en el mismo ámbito de... y este es un tema que quería tocar, independientemente de los valores, me parece un gran punto, pero esto te va llevando. O sea, es como la clásica... la hilacha, ¿no? El efecto dominó. Exacto, sí. Que vas agarrando y ya empiezas a desmenuzar y te vas como que un efecto en cadena. En cuanto a otras cosas que se te abren, por ejemplo, al menos de lo que yo he observado, empiezas a leer cómics, te vas luego muchas veces por otro tipo de opciones de arte, animación, cine, historia, o sea, ya de lectura un poco más relacionada con la historia. Todo esto, muchas veces si eres curioso y quieres adentrarte más a un tema que hayas visto expresado en algún cómic de superhéroes, y puedes encontrar otro mundo, u otros géneros, ¿no? Digo, independientemente de superhéroes, sí, claro, porque claro. repetimos, hay muchísimos. Sí, pero al final son historias que se cuentan. Exactamente. Sí, exacto. Eso, ¿no? En general. Y yo ya nada más como un último punto de mi parte con este tema, el cómic es un medio de información. Sí. Es un medio de información Sí, masiva. así es. Un tema, si tú quieres dar a conocer un tema, puedes utilizar el cómic como un medio para poder llegar a la mente de muchas personas. No sé si ahorita te diste cuenta, pero el doodle de Google ¿cuándo fue? Del 8 de marzo, que fue el del Día Internacional de la Mujer, estaba hecho en formato de cómic. Bueno, yo la verdad Sí. no lo noté. No, pero sí está. Tú te metías y ibas y te llevabas la secuencia, ¿no?
Podría pasar, ¿no? Pero hoy día se busca mucho lo que es los medios visuales para poder tanto enseñar o como expresar otras cosas, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, digo, tanto que existen hoy las famosas infografías, ¿no? Que al final es arte secuencial que te da información, ¿no? Claro. Y que pues te llama la atención tanto del estilo de dibujo como la información que te está presentando, ¿no? Pues de esa manera un poco más rústica, si lo quieres llamar, es un cómic. Sí. Un cómic impreso, ¿no? Claro. Digo, porque afortunadamente, así como ha evolucionado el mundo, ha evolucionado también la forma en que te presentan los cómics, ¿no? Ya también una última cosa, al menos si quieren agregar algo más sobre este tema, yo siento que también algo que no quisiera dejar pasar y mencionar es la comunidad que se crea cuando estás como que inmerso ahorita en todo lo que es el cómic de superhéroes. Si te gusta, sí. es algo que puede crear comunidad. De algún modo, si te atrapa, a las otras personas que también los logra atrapar, se crea un cierto sentido de comunidad, se crea un cierto sentido de compañerismo, como que dices, pues mira, a ti también te gusta esto, me gusta esta historia, no me gusta este personaje, yo opino que este dibujo está así o así. Yo creo que eso también es bien importante, al menos eso es algo que yo he experimentado a lo largo de los años ya, que no voy a decir cuántos. De los unos años. Añerijillos ahí, por ahí. Llevo en todo esto y pues bueno, sí, a la enorme mayoría de mis mejores amigos los conozco gracias a este medio, ¿no? Sí, efectivamente, vaya, yo reforzando lo que mencionas, ¿no? Inclusive mis amigos más queridos, pues tenemos en común que nos iniciamos en la lectura del cómic y de ahí encontramos ese bonding que tenemos todos, claro, ¿no? Y también, perdón, permíteme. No, y otra cosa muy importante, ¿no? Es que al final somos como un segmento de la sociedad también, ¿no? Hoy día afortunadamente ya es mucho más fácil poder expresar que queremos o que somos fanáticos de cómics, y pues ya hasta ¿A eso te refieres que antes no? No sé lo que dices, yo solamente diré que hoy día sí se puede. No vivamos en el pasado. Y también, claro, aunque somos de una misma comunidad y que le hemos leído prácticamente lo mismo, las opiniones que tenemos de cada interpretación que le damos a una historia es diferente. Eso es donde está la retroalimentación. Es correcto, porque mucho tiene que ver también con las experiencias que tenemos. Claro. Sí, los gustos y todo. Y ahí es donde entra el debate, la plática, la opinión, el decir, bueno, es que a mí me gusta esto más, yo prefiero que esto, a mí se me hace que este cómic es muy malo, a mí se me hace que es excelente, inclusive también las preferencias de los personajes, ¿no? Es muy importante el remarcar que pues siempre cada quien tiene un personaje favorito y no falta esas veces en que te peleas con alguien o te peleas entre comillas, porque pues realmente lo tomamos como una discusión superflua, una discusión por diversión, que pues un personaje es mejor que otro, ¿no? Nunca toquemos ese tema porque si no es horas de debate, créanme, horas de debate. Por supuesto. Pues bueno. Digo, es como decir esa vez que Batman le ganó a Darth Vader, imagínate. No me hagas recordar eso, por favor. Pues bueno, para nuestra fortuna Darth Vader no es un personaje de cómics, aunque salga en cómics, pero no lo es. No fue creado y mucho menos de superhéroes, pero bueno. Así es. Aunque es héroe para muchos. Sí, de hecho sí, la verdad es verdaderamente él es el héroe de Star Wars. El protagonista, vamos a decirle protagonista, ¿no? Continuemos con el siguiente tópico. Pues bueno, miren, ¿qué les parece si brincamos a platicar este pequeño tópico acerca de qué formatos de cómic existen? Hay varios, como mencionamos hace un momento, hay muchos dependiendo el país de origen, pero les repito, estamos enfocados el día de hoy a cómic de superhéroes proveniente de Estados Unidos. Básicamente podemos hablar de 3 tipos. O sea, yo digo, a menos que tengan una opinión diferente, vamos a comenzar por el más sencillo, el que ustedes vamos a un puesto de revistas,
vamos a un lugar de venta de cómics y es el que le llamamos el single, el cómic suelto, el que tiene alrededor de 22 páginas netas de historia, unas poquitas más de anuncios, de publicidad y también le dicen grapa. O floppy. O floppy es el suelto, ¿sí? Y ese es el que se refiere muchas veces a, por ejemplo, voy al puesto de revistas o voy a la tienda departamental, a Sambors, lo que sea, a Walmart, y compro, veo y digo, bueno, pues este está el Hombre Araña número 482, o el Avengers número 64, o el Batman número 104, y esos números que luego vemos así como que muy dispersos, se reflejan ahí en el... Sí, de hecho son los que llevan la secuencia real de los títulos, ¿no? Exacto. Y también aclarar de que es el económicamente más accesible. Tienes toda la razón. Correcto. Yo diría, digo, no es una regla, por supuesto, pero yo diría que es con el que todos empezamos, o la mayoría. Sí. La mayoría empieza con eso. Sí, así es. Agarras uno y dices, bueno, pues lo voy a checar, lo voy a ojear y pues vemos si te atrapó o no. Es el single. Ahorita, ¿cómo en cuánto anda más o menos uno? Pues 35 mira, pesos. Si estamos hablando de aquí en México es alrededor de 42 pesos, ya sea de 22 páginas o de 40 y tantas páginas, ¿no? Aproximadamente. En Estados Unidos están entre 3 y 4 dólares también, ¿no? Así es. Los normalitos, sí, hasta 4 dólares. Sí, los de 23 páginas. Sí. Otro formato también muy importante es uno que se le conoce originalmente se le conoce como TPB. En inglés son siglas para Trade Paperback. Y este formato es un formato recopilatorio. Aquí en México se ha popularizado de unos años para acá el que le llaman el formato Monster Edition. Ese formato, ahorita Marvel México lo ha popularizado mucho. Uh-huh. Y es básicamente un recopilatorio de una historia grande formado de varios singles. Que tiene principio y fin. Exactamente. La enorme mayoría de las veces tiene. En pocas palabras es un arco argumental completo, ¿no? Y muchas veces en pasta dura, como un tipo libro. Eso es, digamos que es un valor agregado que también se le puede dar, que por supuesto lo estás pagando también ese valor agregado, ¿no? Cabe aclarar que obviamente es muchísimo más caro, porque dependiendo del tipo de trade paperback, dependiendo del tipo de recopilatorio, puede recopilar, no sé, desde 2 hasta 5, hasta 8, hay unos que tienen hasta 12. Creo 12, más, pero 12 ya creo que ya es otro formato. Sí, ya hablando de 12 ya es otro formato. O ya empiezan a dividirlos por volúmenes. Exacto. Sí. Pero de hecho sí, en teoría se supone que estos recopilatorios son por cada capítulo son más económicos que si comparas todos sueltos. En teoría. Pero claro, si ya eliges comprarlos en pasta dura, pues bueno, por supuesto. Pues el valor de cada uno de ellos, por ejemplo, de un volumen 1, por decirlo, está arriba de los 300 pesos. Depende. Hay unos que no tanto, por ejemplo, hay unos que he visto que valen 170. De hecho, creo que sí, ese es el promedio que se tiene ahorita para los que son portada blanda y es recopilación de 6 a 7 números. Sí, son entre 130 y 130 y 100 pasta suave. Cuando son pasta dura, ya de cajón, ya son 100 pesos. Ya de cajón son 300 pesos. Cuando son pasta dura, sabes que te va a doler. Que dura, así. Y el tercer tipo, a lo mejor vamos a tratar de ahondar un poco en el tema para explicarlo. Es lo que se le llama novela gráfica, el formato deluxe, el formato autoconclusivo. ¿Qué creen ustedes qué opinan de este formato de novela gráfica? Fíjate que, bueno, yo opino que, al final sigue siendo un cómic que es una historia contada con dibujos y con palabras, pero que pues es una historia con inicio y con final. Sí, claro. Y que no necesariamente tienen que ser 300 páginas. Y ser simplemente como un dato 60, interesante, ¿no? Como un dato es una historia que ha sido reconocida en diferentes medios.
Fíjate que la mayoría sí, pero es que ya estamos hablando ya de así como que acepciones más así como que para hacerse el interesante, ¿no? Porque pues al final una novela gráfica sigue siendo un cómic. Sí, claro. Sigue siendo un cómic, ¿no? Pero, y hay otros que no lo conciben como un cómic porque conciben el cómic como algo para más jóvenes, gente más joven. Es lo mismo. Es lo mismo. Que al final es lo mismo. Pero te lo digo, lo conciben así. O sea, es algo que para mí se me hace estúpido. Pero así lo concibe alguna gente, ¿no? Que una novela gráfica es una historia para adultos. No necesariamente. Sí. No. Así lo conciben. Sí, no estoy de acuerdo bueno, con ellos. Un adulto podría comprar una novela gráfica, eso sí. Sí, siempre son más caros, cabe aclarar. De hecho sí son más caros. Y bueno, en sí para mí es una historia con inicio y con final. Puede ser de cualquier tono la historia, de cualquier personaje, siempre y cuando sea una historia original, una historia exclusiva para ese tomo. Hoy día también están usando el término novela gráfica para los recopilatorios. Sí, algunos. O sea, ya inclusive ya, si ahorita tú vas al Sanborns, si ves el tomo 10 de Sandman, ya casi te dicen es la novela gráfica volumen 10 de Sandman, ¿no? Sí, nada más recordemos que el término sí existe, por supuesto, es un género reconocido en sí mismo y todo esto, pero surgió como una especie de, digámosle por falta de una mejor palabra, de ardid publicitario para que la industria quiso quitarse un poquito el estigma, digamos, entre comillas, de creo que fue Will Eisner, ¿no? De hecho, Will Eisner lo popularizó. Es un escritor también que ya falleció, fue hace algún tiempo, pero él tuvo esta idea de bautizar o rebautizar el género de comic book como graphic novel, que realmente, pues sí, si lo vemos desde algún punto de vista, pues sí, el nombre queda, ¿no? Porque realmente son novelas, o sea, es como si estuvieras leyendo, ¿qué te gusta? Una novela de James Bond, una novela de Sherlock Holmes, pues realmente es muy parecido, o sea, son aventuras. Es simplemente otro nombre para lo mismo. Así es, exactamente, o sea, al final dicen gráfico porque pues, va acompañada de ilustraciones que te van contando la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar aquí en Comics Men, el podcast del multiverso. Queremos aunar un poco en otros temas. Repetimos todo esto: ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y este tema es importantísimo, el que vamos a tocar en este momento, porque es acerca de dónde y cómo consigo mis cómics de superhéroes. Ya dije, bueno, pues está bien, voy a caer en hoyo. Ya me convencieron. Ya vi la película, me cayó bien el personaje. Ok, ¿dónde leo más de güey? ¿Dónde veo a estas cosas? ¿Dónde me vuelvo experto? ¿Cómo me inmerso en este mundo? En esta cosa, bueno. Sí, hay muchas opciones, realmente. No es algo difícil. Hay muchas opciones. Probablemente quienes nos escuchen ya habrán experimentado algunas, pero quizás no hayan como que dado el paso, ¿no? El paso decisivo a decir, pues sí lo compro y ya me gasto aquí lo del súper, lo de la comida del día, me le compro aquí esta cosa y como me han dicho, no, pues ¿qué vas a comer? ¿Papel o qué? ¿No? Pero al menos me gustaría empezar por lo que yo siento que en algún momento fue lo más clásico, y eso es el puesto de revistas. Desgraciadamente aquí ya yo siento que se ha ido perdiendo un poco. Sí hay, obviamente todavía hay, pero no hay tantos como antes. Como antes, así. Pero el puesto de revistas es este pequeño kiosco, estante, que por lo general se encuentra en alguna esquina. Claro. Por lo general, no es una regla. Pero, pues bueno, ahí hay revistas de absolutamente todo tipo, de lo que sea. Y los cómics siempre han sido, sobre todo de superhéroes, siempre han sido parte esencial de lo que es la imagen de un puesto de revistas. Y bueno, al menos yo puedo decir que mi primer cómic lo compré en un puesto de revistas. Claro. Sí, así es. Sí, pero ya depende, ¿no? Depende. Hoy en día es más fácil, como que yo creo que si una persona de esta generación, o sea, de una generación
más reciente quisiera, pues bueno, ya sería como que en otro lado. No estoy diciendo que ya no sirvan los puestos de revistas, pero hay como que otras opciones a las cuales están más a su alcance, más accesibles y más llamativas. Y que más cómodas. Más cómodas, más llamativas. Sí. Y estas serían, como ya lo hemos platicado, pues las tiendas departamentales. Sí, pues llámese como un Sanborns, un Liverpool. Liverpool, es más, hasta en tiendas como Walmart. En Walmart la mega comercial. Supermercados, sí, supermercados también, ¿no? Entonces tenemos puestos de revistas, tenemos tiendas departamentales que así le llamamos, como Sanborns, por ejemplo. Sanborns, ahorita que tocamos ese punto, sí es muy, muy recomendable darse una vuelta por ahí porque tienen, yo creo que te gustará 10 veces más que con el puesto de revistas normal. De hecho, podemos decir que Sanborns ahorita es el principal distribuidor de cómics en todo el país. Sí, en efecto. Sí. Y pues los supermercados también forman una parte importante. Si tú vas a menor rango los supermercados. Sí, un poquito, claro. Claro, porque en el supermercado pues no necesariamente tienen todo la variedad de títulos y tampoco tienen el cuidado. Sí, en efecto. Que al ratito platicamos un poquito más de eso. Sí. Si a ustedes les preguntaran ¿en dónde recomendarías pero lo más fácil, o sea, lo mejor, qué dirían? Sanborns. Sí, para lo más sencillo es ve a Sanborns, que ahí los tienes todos a tu disposición. Ahora, quiero dar un punto. Si tú ya eres un conocedor, Sanborns, patrocínanos, por favor. Ojalá. Hay otro lugar que no hemos mencionado, que para gente que tal vez ya sepa más o menos qué es lo que quiere comprar. Amazon. Las páginas de venta electrónica. Sí, así es. Sí, no, por supuesto. Sobre todo lo que es más los formatos de recopilatorios, que es lo más recomendable en la compra de eso, ¿no? Pero bueno, ya estamos yendo un poquito más, a mí me da mucha flojera ir al centro comercial, me da mucha flojera ir al puesto de revistas. ¿Qué hago? ¿Dónde puedo conseguirlos? Tengo 2 opciones. Bueno, de hecho tengo 3, pero tú te puedes meter a la página de Amazon México, que tiene una variedad increíble de cómics recopilatorios estadounidenses, tanto modernos como de antaño y a muy buen precio, ¿no? Y pues bueno, tienes la confianza de que te respalda para todo Amazon, ¿no? La otra opción que te puedo dar o que se les puede dar, y si no les importa no tener el impreso, pueden buscar las tiendas de aplicaciones. Sí, la aplicación como Comixology creo que es la que yo recomendaría más, porque es la que envuelve la gran mayoría de las editoriales que hay en funciones hoy día, ¿no? Y pues puedes encontrar todos los cómics en formato digital, claro, para lectura en la propia plataforma, ¿no? A un precio, pues bueno, el precio del mercado normal, ¿no? Igual, como estábamos platicando, de $4 a $5 un cómic sencillo. Venden también versiones recopilatorias, pero pues bueno, por supuesto a precios de dólares, ¿no? Y la otra es pues bueno, que eso te sirve por el asunto del espacio, porque pues no tienes que almacenar nada, ¿no? A ver, así como preguntamos hace rato, si yo les tuviera que preguntar qué formato les agradaría tener, impreso o digital, ¿cuál escogerían ustedes? De preferencia impreso. ¿Paco? Sí, definitivamente el impreso, pero ahí, ojo, no, lo que pasa es que esa es una, como se diría en una tricky question. Pero voy a decir por qué, porque yo he crecido con el formato impreso, igual ustedes. Sí. Entonces, ¿no? Para nosotros es como que ya algo que damos por hecho. Sí. Pero las personas de hoy en día, o sea, las generaciones de hoy en día, si quieren empezar y si realmente son, por ejemplo, me imagino una persona, un joven que tenga 10 años, por decir algo, 12 años, viven en su tableta, viven en su celular, viven en sus aparatos. Entonces, como que sería más agradable o más sencillo para ellos el formato digital. Pero los dos son válidos completamente, porque lo que quieres tú es cultivarte en esto, ¿no? Quieres adentrarte. Y el último, en cuanto a lugares también,
no es que se nos haya olvidado, porque también existen las llamadas tiendas especializadas. Sin embargo, y por desgracia, ya no es que haya tantas como había anteriormente. Las tiendas especializadas son las que realmente se dedican a vender cómics, que pues bueno, independientemente de llamarse tiendas especializadas, también se llaman tiendas de cómics. Y idealmente, pues tienen una amplia gama de títulos, de cosas y de gustos para todo. Sin embargo, y a reserva de que ustedes quieran opinar de otro modo, si nos vamos específicamente a cosas que se publican aquí en nuestro país, yo creo que Sanborns les ha quitado mucho de ese poder. Así es. Sí, claro. Sí, por dos cuestiones. Una, la distribución. Sí. Y dos, pues, la industria, porque ya es una industria del cómic aquí en México de licencia, pues los trae en español, ¿no? Y bueno, muchos prefieren la lectura en español que en inglés, a leerlos en inglés, ¿no? Exactamente, porque cabe aclarar que muchas de las tiendas especializadas también los traen en inglés. Sí, entonces pues independientemente es más caro. Y por el factor tipo de cambio. Y quiero aclarar eso es lo que nos ha roto. Quiero aclarar que la calidad entre el idioma original y el mexicano es mínima, ¿eh? O sea, no... La diferencia de calidad. Sí, la diferencia de calidad. O sea, sí, es correcto, mínima. Es correcto, simplemente es un punto que quiero comentar. No, tienes toda la razón. O sea, tú agarras un impreso de Televisa y hasta podría decirte que es mucho mejor que el impreso original. Televisa, por favor, si escuchas este podcast, patrocínanos, por favor. Oiga, pues que ahora que no me cantaré hasta que agarremos a Amazon. Ahora que mencionas eso, justamente, el dinero, ¿qué dicen ustedes? ¿Este hobby es caro? Esto pues ya es un lujo, ya no es un hobby. Sí. Tristemente te puedo decir creo que cada gusto o cada hobby, podemos llamarlo, implica un gasto. O sea, si te gusta coleccionar carros, es un gasto. Si te gusta coleccionar figuras, es un gasto. Bueno, es que aquí vamos a dos cosas diferentes. Una cosa es la lectura del cómic y otra cosa es el coleccionismo del cómic, que ese es otro detalle. Dime una cosa, es lo mismo. Si, por ejemplo, a ti te gusta coleccionar y leer libros, un libro tampoco es muy barato, que digamos. Ah, no, por supuesto que no. No, entonces... Por eso mejor nada más leo cómics, que son menos caros. Son menos caros. Eso sí menos caros. Sin embargo, aquí mucho ojo. Sí estamos mencionando conforme a precios y si es caro, y inclusive ya dimos por aquí algunas cifras, pero recuerden que no estamos tomando en cuenta las cosas que ya serían coleccionables. Eso ya no lo estamos tomando en cuenta. Estamos tomando en cuenta nada más cosas nuevas. Es que ya es un tema aparte. Sí, ese es un tema aparte. Por el momento no lo vamos a tocar tan a fondo. Ese ya será un tema aparte más a futuro. Pero sí ya hemos mencionado un cómic single, un cómic floppy, como dijimos, el normalito, alrededor de 40 pesos, vamos a decir. Sí. El recopilatorio aquí en México, pues 170 pesos. 170 pesos. Puede haber más caros, claro, por supuesto. Claro. Que yo sepa, corríjanme si me equivoco, creo que no han pasado todavía esos de 340 pesos. No. 360 pesos. Bueno, mira, por la cantidad. De hecho, fíjate que sí, son como 360 pesos. He visto, y fue el de New Frontier. Los Omnibus, ¿no? Que les dicen. Sí, que son el de New Frontier, que fue pasta suave, sí. Pero sí estuvo muy caro. Y ya las novelas gráficas, esas sí pueden andar entre 300, 350, pero esas casi todas traen pasta dura. Pasta dura, ya la es mayoría. Que, pues pagas el. De hecho, ahorita tienen la novela gráfica que salió de The Dark Knight. Que fue dibujada por John Romita Jr. Sí. Y que valía la pena leerlo. ¿Qué tal? Claro, está en hardcover y cuesta 300 pesos. Gracias, ¿verdad? Bueno, pues vaya. Eso ya no. Ya es ya es obvio. Como bien dijo Peri hace un rato. Sí. Todo lo que implique un gusto puede llegar a ser un gasto. Ahora sí, claro. Que rime. Claro, muchos dicen que son inversiones, no es cierto. Es un gasto. Digo, pero no nos vamos a hacer millonarios por vender esto. No, inviertes en tu diversión. Inviertes en ti, es correcto. Eso sí. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema de nuevo, el siguiente paso.
Esta pregunta, no sé ustedes, yo supongo que sí, por lo que hemos platicado, pero ya me la han hecho personas que saben que pues para mí esto ha sido un gusto personal de prácticamente toda la vida. Un estilo de vida. Supongo que a ustedes también. Pero, por ejemplo, yo quiero empezar, ya hablamos de dónde comprar los cómics. Y bueno, entonces, estoy yo parado enfrente de mi puesto de revista, estoy parado enfrente de Sanborns, veo y todo. ¿Qué hago? ¿Qué podría yo elegir? Los personajes populares que hoy en día son más populares que nunca. Empiezo por ahí. Eso, o sea, me llama la atención, por decir algo, ¿no? A mí me encantó la película de Thor Ragnarok. Entonces veo un cómic de Thor y resulta que es una mujer. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El cambio que luego hay de personajes, porque recordemos que en los cómics pasan cosas muy distintas a las que pasan en las películas. Pero bueno, digamos que es un gancho. Digamos que vi en la caricatura a Spider-Man. Y les repito, sintámonos en la mente de una persona que tiene 8 o 10 años y va al puesto de revistas, se encuentra. ¿Recomendarían eso? ¿Recomendarían? Veo a Batman, veo a Spider-Man, veo a Iron Man, que digo, es un poco extraño hoy en día, pero la gente que no lo sabe antes, Iron Man realmente no figuraba popular, no figuraba. Pero hoy en día, bueno, pues ya todo el mundo lo conoce. Veo a Iron Man, veo su cómic ahí y digo, va. ¿Ustedes lo recomendarían eso? Pues mira, a ver, sí. Bueno, ok. Sí. Mira, el ser humano es muy visual. Una cosa, como tú dices, ves la película de Thor Ragnarok y ves a Thor, ok. Miren, mi opinión personal es una moneda al aire. Tú puedes elegir el personaje, la imagen, te gustó, todo, lo puedes empezar a leer. Te puede gustar, te puede no gustar, pero no es el hecho de que no te guste no es un factor que haga que no puedas revisar otras historias, otros personajes. O sea, sí, yo recomiendo que para poder iniciar vayas a una tienda como las que estuvimos mencionando, revises el material que esté ahí, el que más te llame la atención, ojealo un poco y dices, bueno, ok, va. Quédate 4 horas ojeándolo. Puede ser, ahí, pues es que fíjate que yo lo he visto, la gente se ve, lo revisa, hasta se deleita, mira, le ve las grapitas, lo huele. Te juro que yo he visto gente que huele. Yo mismo agarraba mi cómic y lo olía. ¿Por qué? Porque pues es un placer, y aparte, la verdad es un placer. Pues ahí tienes que iniciar, es el personaje que más te llame la atención, el que más creas que te va a gustar, y adelante, empézale. Estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, hablando exclusivamente, me encantó Thor Ragnarok. ¿Y qué pasa en Thor Ragnarok? Sale Thor, sale Hulk. Pues a lo mejor me llama la atención seguir leyendo algo parecido. Ahorita la misma mercadotecnia es tan fuerte que te ponen una historia similar para que tú la compres. Sí, en efecto. Sí. En esos particulares casos sí sacaron 2 recopilatorios. Así es, vendidos juntos, sí. Exclusivos de Sanborns, por cierto. Sí, Sanborns. así es. Entonces, definitivamente es una buena idea. Sí, no, y otra cosa también, digo, siguiendo con el mismo tenor que comentaba Peri, es que sí, vaya, ok, dices, ok, lo más importante es, primero que nada, ya te llamó la atención. Y más o menos tienes que conocer pues, cuál es el tipo de historias que te gustan. Si a ti te llamó la atención el Hombre Araña en un principio, no hay mucho que pensarle. Ve y compra el primer cómic del Hombre Araña, y si te sigue gustando, síguelo leyendo. Si no te gusta, pero dices, esto de la lectura del cómic me gusta, ok, empieza a probar otros personajes. O por otra parte, me gustó mucho el Hombre Araña, y si te gustó mucho el Hombre Araña, ok, conoce otro personaje después, y así te puedes ir, sí, seguir, vas a encontrar personajes vas a encontrar un personaje que te guste, vas a encontrar un personaje con el que te identifiques, vas a encontrar un personaje que odies. Sí, claro. Eso es un hecho, pero la única manera en que lo vas a descubrir es que te inmerses claro. en esto, ¿no? Yo definitivamente sí también recomendaría, vete por lo que se te haga familiar. Muchas veces puede ser que a lo mejor se te hace muy familiar Spider-Man, por mencionar a uno de los más populares, pero
juntito del cómic de Spider-Man veo un cómic de un personaje que jamás había visto en mi vida. ¿Quién te gusta? Batman. Batman. Por ejemplo, No es cierto. Miles Morales. No, ese también es un Spider-Man. Pero supongamos que ves otra cosa junto, un personaje que jamás viste antes, por decir algo. Vamos a nombrar a Doctor Deathstroke Strange. o Doctor Strange, ándale. Nunca he visto yo un cómic, nunca he visto al personaje del Doctor Strange, pero ese dibujo que estoy viendo ahí me llama más la atención. Entonces, bueno, pues es perfectamente válido a arriesgarse, decir, bueno, pues órale va, a lo mejor termine yo odiando al Doctor Strange, pero ya es algo que probaste, ya diste el paso, y bueno, pues como hemos dicho, es extremadamente conveniente. Yo, desde mi perspectiva, al menos, sí empecé de ese modo. Yo, como muchos, pues lo primero que ves es algo familiar. En mi caso fueron las series animadas de Spider-Man, Spider-Man y His Amazing Friends. Sí. Esa serie fue la que me hizo voltear a ver un cómic de Spider-Man en un puesto de revistas y comprarlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando lo abro me doy cuenta que Spider-Man pues ya está casado, tiene problemas para conseguir dinero, y ya es como que otro ambiente, otra historia totalmente. Es un poquito mayor de lo que se ve en las caricaturas, no mucho, pero sí era un poquito mayor. Eso no me molestó tanto, pero sí como que te saca de onda. Dices, bueno, ¿qué pasó, no? Tuve la suerte de que el dibujante que tenía esa aventura, ya hoy en día es un dibujante legendario que se llama Todd McFarlane, pero era un dibujo que a cualquier edad te llama la atención. Entonces lo vi, me llamó la atención, lo compré, y bueno, pues tan es así que me seguí. Sin embargo, una cosa que no mencioné, y es algo que sinceramente ahora que lo pongo en perspectiva, creo que hoy en día tienen más facilidad. Como Tito hace un momento tocó un punto referente a que la mercadotecnia de las películas ya hace que un recopilatorio lo pongan a la venta si es que salió una película. Esa herramienta que tienen ahí las personas que quieran empezar hoy en día es valiosísima. Así porque es. Antes era lo que hubiera. O sea, tú vas y es lo que tengo. Lo o sea, que podías conseguir. Lo que puedo conseguir y lo que veo ahí. Y ya te fregaste. Sí. Y a diferencia de hoy en día, tú puedes ir y comprar una historia que es autoconclusiva en este formato recopilatorio. Antes no, antes te quedabas, bueno, ok, y si compro el que sigue, y si no lo compro, y si me espero 6 meses, exacto, y si me falta uno, y si me falta uno, y antes ocurría mucho eso. No llegaba el siguiente. No. Puede ser. No llegaba. No llegaba. O te lo ganaban todos. O te lo ganaban. Sí, eso entonces, es correcto. Eso yo creo que ahora en retrospectiva lo recomiendo todavía más. Es más caro, por supuesto, pero yo sí recomendaría que es mejor que empieces por un recopilatorio, siento yo. Claro, no es una regla, cada quien puede llegar y decir, no, pues a mí me llamó la atención este single de Spider-Man y por aquí voy a empezar, por muchas razones. No me quiero arriesgar, a lo mejor no se me da la gana gastar tanto, lo que sea, y es perfectamente válido. Simplemente la portada me encantó. Exacto, portada me encantó. Y la hizo Alex Ross, entonces por supuesto claro. que te encantó. Pero hoy en día es mucho mejor, así le va a dar una coherencia muchísimo más grande a la historia que elegiste, que si solamente me agarro el single que me cuesta 40 pesos, que repito, no es malo, también puede ser, y es una perfectamente válida forma de empezar. Yo lo hice. Es malo, por supuesto. Claro. Inclusive ninguno de nosotros empezó leyendo un número 1. Ah, sí, no. Nosotros ya llegamos con la fiesta hecha. Definitivamente. Ay, Dios mío, no cómo me acuerdo de eso. Ahí es otro punto. Si ya te gustó lo que estás leyendo en la actualidad, pues ¿por qué no? Ya puedes irte al pasado. Pues, hay formas de encontrar lo que se publicó antaño. Sí, claro, y a lo mejor te puede gustar, ¿no? ¿Saben qué me acuerdo? ¿Se acuerdan cuando llegaban los cómics viejos del Grupo Pirámide? ¿Cómo era? Novedades. Novedades, sí. Te llegaba una historia de los Cuatro Fantásticos. Ah, padre. Y luego, después de un tiempo, no comprabas y ya volvías a leer. Ay, ¿cuándo tuvieron un hijo? Y Sí. tiene 10 años.
¿Cómo fue esto? Bueno, es que ese era quincenal. Sí, pero no, era semanal. Sí, ese era semanal. Sí, era semanal. Era el asombroso Hombre Araña. Pero ¿te acuerdas que no tenían una continuidad muy... Lo que pasa es que ellos, en esa época, ese título publicaba Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, gloriosos. Los X-Men de John Byrne, gloriosos. Los Vengadores, iba a decir de John Byrne, pero también estaban otros dibujantes. Pero sobre todo, se iban intercambiando. Ya sea cada semana salía así como que un ejemplar del título que le correspondía así en esa semana. Supongamos, para ejemplificar un poco lo que está mencionando Tito, supongamos que el número 110 era de los Hombres X, de X-Men, el 111 pertenecía a Fantastic Four y el 112 pertenecía a los Vengadores. Una verdadera ensalada de superhéroes. Así es. Y entonces, pues bueno, la mayoría de nosotros lo que hacía era seguirlos a todos. O sea, porque realmente era el mismo cómic. No te daban a escoger. Sí, no. Hoy en día es muy diferente. Sí, ahorita sí tenemos, afortunadamente, ya tenemos casi la misma variedad que en Estados Unidos. Digo, con sus excepciones, ¿no? Pero vaya, ahorita ya tenemos para qué escoger y qué no comprar, vaya. O sea, es más, ahorita ya realmente tienes que volverte selectivo. Sí, para tus definitivamente. historias, ¿no? Ahora, un tema antes de irnos a la última parte de nuestro piloto de Comics Men, el podcast del multiverso. A ver, señores, ya una vez agarramos y dijimos, bueno, ¿qué compro? ¿Qué leo? ¿Por qué lo leo? Perfecto. Ya me decidí a ver algo, ya lo agarré y todo. ¿Qué opinan ustedes de un poquito del tiempo que se le podría dedicar a esto desde el punto de vista del coleccionismo y de lo que estoy comprando, lo que estoy adquiriendo? Porque una parte importantísima también de leer cómics, digo, es opcional totalmente, pero una parte muy importante es el ámbito del coleccionismo de cómics de superhéroes. Ya lo agarré. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿A poco lo han experimentado? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué es? ¿Pregunta capciosa o qué? No, efectivamente, ¿no? Pues todos empezamos, de hecho, con eso, con esa idea, ¿no? O sea, tú comprabas tu cómic, lo leías y lo guardabas. Comprabas tu cómic, lo leías y lo guardabas. Y cuando te diste cuenta, ya tienes 10. Después tienes 20. Después dices, ok, ahora ¿cómo los almaceno? ¿Cómo los cuido? Uh-huh. Y cuando te das cuenta ya estás cuidando el cómic como si fuera una mascota. Casi les das de comer, claro, de beber. Por otra parte, pues les consigues un espacio especial para donde puedan permanecer cuidados, que tienen que ir con sus bolsas, que tienen que ir con sus cartones. Al final, pues por supuesto, si tu interés es únicamente la lectura del cómic, está muy bien, está excelente. El chiste principal de eso es que te entretengas y pues te enteres de qué es lo que ocurre en tus personajes, porque para eso es la continuidad que existe hoy día, ¿no? Pero si tu interés es ya el coleccionismo del cómic, pues bueno, pues primero que nada tienes que elegir muy bien cuáles son los títulos que vas a coleccionar, cómo los vas a almacenar, cuánto vas a gastar al mes. Sí, es que todo lleva ¿no? todo una cosa lleva a la otra. Sí, fíjense que me atrevería a decir, ahora que lo está mencionando Tito, me atrevería a decir que ya el coleccionismo es total y completamente otro rollo, ya eso sí, ya. O sea, ya es como que un tema en sí mismo. Lo vamos a fíjense que eso estaría interesante. Sí, también, pero yo creo que lo toquemos en otra ocasión. Sí, en otro tema, es muy complejo, amplio, ¿no? es muy complejo y hay muchas anécdotas que platicar. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y hay opiniones. Anécdotas, déjalo. Opiniones y anécdotas. Muy bien. Pues fíjense que ya para tratar de darle un pequeño cierre a nuestro primer podcast, vamos a hacer algo que hemos preparado. Vamos a tratar de comentar cada uno de nosotros, aquí Peri, Tito, yo mismo, Paco, qué recomendaciones personales les podemos tener
para todos los que nos estén escuchando, para que le agradecemos mucho que nos esté oyendo y diga, ok, bueno, perfecto, a lo mejor sí voy y veo en toda esta gama de opciones en la tienda departamental o lo que sea, cualquiera de las opciones que hemos mencionado el día de hoy, y digo, pero como ¿qué me recomendarían ustedes? ¿Dónde compro algo que ustedes me puedan decir, ¿sabes qué? Si quieres empezar por un lado, yo te recomiendo esto, está muy padre, muy interesante, cómpralo por aquí y así es como lo vas a ver, y se trata de esto, claro, sin arruinar la historia, ¿no? Nada más es de qué se trata, qué puedo esperar. Bueno, pues podemos empezar primero que nada, pues bueno, retomando un poquito lo que estábamos platicando sobre ok, ya estamos leyendo lo que hay hoy día en las cosas. Si te interesa ya, o sea, te gustó lo que estás leyendo, ok, vámonos para atrás. Hay muchas historias de antaño que son muy buenas, son personas muy fuertes y que hicieron que se definieran los personajes como son hoy día. A mí me gustaría platicar sobre todo de dos personajes que a mí me encantan, sobre todo mi personaje favorito, pues tengo que confesarlo, es el Hombre Araña. Y otro personaje que me gusta mucho es el mismo Capitán América, que hoy día, pues bueno, son personajes muy populares. Pero vamos a transportarnos por allá del año de 1982 en una historia del Amazing Spider-Man número 248. Es un solo número de 22 páginas en la que está dividida en dos historias. Pero lo que yo considero muy importante de este número es que en estas dos historias podemos conocer las dos facetas más importantes del Hombre Araña. Una de ellas es su faceta de héroe y la otra es su faceta humana, más que nada, ¿no? En la primera historia, pues bueno, él tiene que superar a un enemigo mucho más fuerte que él, que en este caso sería Thunderbolt, que Thunderbolt es un personaje de la Wrecking Crew o de la pandilla demoledora. Banda demoledora. La banda demoledora en aquellos tiempos. La traducción. Sí. Que es un personaje que, pues bueno, es de nivel Thor. Entonces ya se imaginarán que es un personaje muy poderoso para pelearse con el Hombre Araña. Sin embargo, después de muchas peripecias, el Hombre Araña puede vencerlo gracias a primero que nada, su intelecto, y en segundo por su mismo heroísmo, ¿no? Del no darse por vencido, para no permitir que esta persona o que este villano pues lastimara tanto más gente y matar a otras, ¿no? Y la otra historia, que es la más importante todavía de este mismo número, es esa historia que le llaman El niño que coleccionaba a Spider-Man. Y esta historia es una historia bastante conmovedora que pues prefiero no contarles mucho, ¿no? Pero trata de una conversación que tiene Peter Parker con un niño quien ha sido su fan desde que era mucho más pequeño todavía, ¿no? Y aquí a lo largo de toda esta conversación y la forma en que está contada esta historia es una forma en la que no te das cuenta en el momento en que realmente te conmueve. Cuando terminas de leer la historia, tú ya estás completamente conmovido, ¿no? Y aquí conoces lo que es el lado compasivo del Hombre Araña, ¿no? Esta historia, pues bueno, fue escrita por Roger Stern y fue dibujada por John Romita Jr., la primera parte, y la segunda parte fue dibujada por Ron Frenz, ambos, pues bueno, dibujantes ya consolidados hoy día, ¿no? Y por otra parte, pues ya retomando al personaje del Capitán América, yo les recomiendo una historia que yo creo que define perfectamente al personaje, ¿no? Salió en el Capitán América número 255, allá por el año de 1981, dibujado por el señor todopoderoso John Byrne, y pues bueno, el escritor también, Roger Stern. La historia se llama Leyenda Viviente, ¿no? Y es más que nada esta historia es un resumen y modernización del origen del Capitán América, de cuál fue su desarrollo como personaje y posteriormente cómo se perdió en el tiempo y cómo regresó hoy día y qué es lo que lo motiva hoy día a seguir luchando y a seguir siendo el símbolo de libertad que es, ¿no? Y la inspiración para todos los demás héroes que existen aquí en el universo Marvel, sobre todo, ¿no? No sé, ¿quién más tenga alguna otra pues recomendación? Antes de eso nada más, me gustaría ver si pudieras comentar
¿en dónde los consigo? Pero por supuesto, mira, afortunadamente nuestro querido amigo y esperamos próximo patrocinador Amazon, nos lo puede vender en el título que se llama Captain America Epic Collection número 9, se llama Dawn's Early Light. Así se llama el recopilatorio, ¿no? Ese lo encuentras en Amazon también, ¿no? Y eso es hablando el de el Capitán América. Y el del Hombre Araña, pues bueno, el Hombre Araña tenemos afortunadamente bueno, de hecho el del Capitán América también lo pueden conseguir en Comixology, que de hecho la aplicación, la aplicación es bastante recomendable. Imagínense que pueden leer un cómic si tienen su iPad o su tableta, o si tienen su mismo teléfono, imagínense que pueden ver las imágenes en alta definición, ¿no? Y pues de una manera muy muy dinámica en la que pueden acompañar la lectura. Y también el de la Amazing Spider-Man número 248 lo pueden conseguir tanto en Comixology como en Amazon. En Amazon, pues bueno, es un recopilatorio también, ¿no? El recopilatorio se llama Wizard, ¿no? Wizard Spider-Man Masterpiece Edition número 1, ¿no? Así es correcto. Perfecto, bueno. Bueno, mis recomendaciones serían las siguientes. La primera historia que a mí me gustaría recomendar es una que se llama Kingdom Come, en español, La Llegada del Reino. Es una historia que fue dividida, que fue publicada en 4 partes y fue dibujada por Alex Ross y como guionista Mark Waid. Alex Ross siempre me ha gustado su estilo de dibujo porque dibuja el cómic como si de pintura, ¿cómo se le llama? Pintura, retrato, exacto. Y la verdad sus imágenes son muy poderosas al momento de hacer expresiones de los rostros de los personajes que él está interpretando, ¿no? Que él está dibujando, ¿no? Esta historia es de parte de DC, o sea, como ustedes podrán saber, DC tiene los personajes Batman, Superman, Wonder Woman, y se desenvuelven esos mismos. No he oído de ellos. Es una historia que se presenta en un futuro semiapocalíptico, donde los valores de antaño se han perdido. O sea, estamos hablando de que es una nueva generación de superhéroes que no tienen absolutamente ningún valor, que pelean simplemente por pelear, y aquí las personas que sufren son las personas que no tienen poderes. Todo esto a lo largo de toda la historia se ve reflejada a través de un predicador, de un sacerdote que se llama Norman McCain, que supuestamente su decisión al final de este conflicto es lo que va a determinar la cúspide de la historia, ¿no? La verdad se la recomiendo mucho. Es una historia que tiene principio y fin, tiene personajes nuevos y aparte tiene muchos lo que llamamos easter eggs. Sí, claro. A Alex Ross le gusta mucho lo que es la cultura popular, y si ustedes al revisar el cómic o los cómics van a darse cuenta de que aparecen personajes de la cultura popular, por ejemplo Bjork o los Beatles o otros personajes o sea, no a propósito, no, claro, es como que un plus, un plus, ¿no? Que les da. Ahora, esta historia la pueden ustedes conseguir en Amazon. Ya la unión de los 4 tomos, de las 4 partes, el recopilatorio está, creo que si no mal recuerdo, menos de 300 pesos. Menos de 300 pesos. La verdad es una historia que vale mucho la pena. Se la recomiendo bastante. Ahora, como segunda recomendación es una serie de historias que se llama Man of Steel. Man of Steel, como ustedes recordarán la película, fue una serie de 6 números escrita por Salve John Byrne en el año de 1986. En estos números te vuelven a mencionar el origen de Superman, pero con elementos más modernos, ¿sí? Con un estilo de dibujo ambientalizado en la época en donde fue dibujada, que fue en los 80. Ustedes pueden revisar el tipo de dibujo y van a ver los estilos muy de esa época, ¿no? Aparte,
te introduce a todos los personajes de Superman. Por ejemplo, Lex Luthor, cuando tenía pelo y sin pelo. Sí. Lois Lane. El conflicto de Superman, el conflicto de Clark Kent por salir al mundo. O sea, porque, como muchos recordarán, Superman es la doble identidad de Clark Kent. Clark Kent se crió, aunque de bebé cayó a la Tierra, pues él fue criado como un ser humano y ¿qué pasa? De repente sus poderes empiezan a fluir y el conflicto de convertirse en el Hombre de Acero. La verdad, como dato curioso de esta misma serie, el final de esta saga de John Byrne, que fue Man of Steel, fue la cúspide, la muerte de Superman en el 86. En el 93. Así es, sí. ¿Sí? Fue esa versión. Esa versión. O sea, el Superman que nosotros vemos, que del origen que nosotros vemos en estas historias, es el Superman que muere en el 93, perdón, en la muerte de Superman. Ahora, ya por último, también como mi amigo Tito, mi personaje favorito ha sido Spider-Man, pero la verdad temo recomendar algo de Spider-Man porque tendría que recomendar todo. Bueno, tampoco se Bueno, le gusta la saga de los clones, no creo que sea muy recomendable. Hay géneros que rompen los gustos. Exactamente. Pero para mí creo que la historia más importante de Spider-Man se enfoca en los números 121 y 122 que salieron en el año de 1973. Trataré de no explayarme mucho. Fue la historia que cambió al personaje de una forma drástica. Es la historia donde muere Gwen Stacy, la novia de Peter Parker. ¿Qué tiene de raro? Que es la primera vez que se implementó la muerte de un personaje protagónico dentro de una historia. ¿Sí? Y la verdad es algo que hasta la fecha a muchos fans de cómics y de Spider-Man nos ha llamado... Siempre nos ha gustado y al personaje, ay Dios, creo que tendremos que dedicarle un tema precisamente a esta historia más adelante. Creo que sí, valdría la pena ahondar esto, ¿no? Y para muchos, incluido yo, fue un cambio muy drástico de la infancia a la madurez. O sea, te identificas con un personaje que lo ves desarrollarse, que crees que el personaje va a tener un final feliz, pero lamentablemente no ocurre, como la vida. O sea, lamentablemente uno no puede esperar, la muerte es un factor que no puedes controlar, y es algo que para mí dentro de esta historia marcó mucha fuerza, ¿no? Esta misma historia de Spider-Man 121 y 122 pueden también encontrarlos en los recopilatorios que mi amigo Tito mencionaba hace un momento. Si desean más información, con mucho gusto yo puedo darles esa misma. Paco. Bueno, pues ya para cerrar, voy a comentar un par de recomendaciones que tengo. La primera es un cómic que es también como hemos dicho es lo mismo, pero se puede considerar una novela gráfica. Es una novela gráfica de Superman. Esta se llama, ya por título, Superman Peace on Earth. Superman, paz en la Tierra. Fue realizada en el año de 1998. Y esta historia está hecha a un estilo de, como mencionamos hace rato, de retrato, pintura, por un artista que ya mencionó hace un momento Peri, llamado Alex Ross. Alex Ross se ha identificado a lo largo de su carrera por tratar de introducir extremo realismo a sus figuras, una descripción o un detalle de los héroes muy realista, como si los estuvieras casi viendo enfrente de ti. En esta historia, que fue escrita también por Paul Dini, este escritor que, como dato curioso, es parte del equipo creativo que hizo la serie animada de Batman de los años 90, y que al menos a gusto personal siento que Paul Dini es de los mejores escritores de superhéroes que hay.
O sea, porque él ha escrito para televisión, ha escrito para cómic y para otros medios, también ha tenido novelas. Siento yo que es de los mejores escritores de superhéroes, del género de superhéroes. Y ellos dos crean una historia que nos habla acerca de cómo enfrentaría Superman con todos los poderes que se supone que tiene, el hambre en el mundo, y logra tener un contraste muy bien logrado, muy bien manejado, sería la palabra adecuada, muy bien manejado entre lo que es la ficción combinado un poco con la realidad que vivimos. Logran hacer un balance excelente, siento yo, y el resultado te da una cierta enseñanza que sinceramente la recomiendo. Es una novela gráfica, como hemos mencionado, una de las características de la novela gráfica es que es autoconclusiva. Aquí empieza, aquí termina, no son un número exagerado de páginas. Y si ustedes preguntan, ¿dónde puedo conseguir esto? Bueno, justo alrededor de estas fechas que estamos grabando este podcast, lo tiene en un recopilatorio, en un tomo recopilatorio, lo tiene Sanborns también, justamente. Por favor, patrocínanos. Así es. Es un trade paperback, un recopilatorio de pasta dura, que se llama The World's Greatest Superheroes. Este recopilatorio trae esta historia y muchas otras, ¿no? Bueno, ya sería como que un extra. Pero sí lo recomiendo mucho. Actualmente todavía lo tienen ahí en esta tienda departamental y es bastante recomendable. Y la segunda historia que me gustaría recomendarles es también hecha por Alex Ross. Yo casi siempre trato de recomendarlo porque realmente su dibujo es completamente artístico y sí, como dijo Peri hace rato, el ser humano es muy visual. Entonces, bueno, y hay otra cosa muy importante, o sea, lo estamos mencionando como si fuera un dibujo, bueno, pero sí, no, claro, digo, al final él es un pintor, o sea, su mismo arte es muy realista por lo mismo, porque todo lo lleva a la pintura. Les recomiendo mucho, si no lo conocen, claro, y aunque lo conozcan también, que googleen su nombre, Alex Ross, al final es con doble S. Y bueno, se van a encontrar con muchas piezas de arte en Google bastante buenas. La historia que quiero recomendar se llama Marvels. Alex Ross, patrocínanos también. No, la historia que quiero recomendar es Marvels. Es una miniserie. Miniserie, para los que no sepan, es también tomos autoconclusivos, un número limitado de cómics que te cuentan una historia. Fue publicada en el año 1994 y, como ya dijimos, la ilustra Alex Ross. El escritor para mí es uno de mis escritores favoritos del género de superhéroes, Kurt Busiek. Él ha estado en muchos títulos, desde Liga de la Justicia, Avengers, Capitán América, ha escrito Spider-Man también, ha escrito muchas cosas. Esta historia te cuenta la cronología de toda la existencia del universo Marvel, de sus superhéroes, desde el punto de vista de un fotógrafo que empieza su carrera de fotógrafo en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y pues él va siendo testigo de toda la aparición de los superhéroes desde que Marvel empezó a publicar cómics. Cabe mencionar que Marvel no siempre se ha llamado Marvel. Cuando empezó sus funciones se llamaba Timely Comics. Esto fue en el año 1939 y su primer superhéroe, su primer héroe de ficción fue la Antorcha Humana, pero no la Antorcha Humana que se popularizó más, miembro de los Cuatro Fantásticos. Esta Antorcha Humana se le conoce como The Original Human Torch, la Antorcha Humana original, y él es básicamente un androide que tenía poderes de fuego. Él, junto con el Capitán América y Namor, el submarinero, fueron los tres héroes que iniciaron, yo diría, los tres héroes pilares que iniciaron todo lo que posteriormente se conocería como el universo Marvel. Y este fotógrafo va creciendo, va madurando, va formando su vida, y a lo largo de toda su vida pues va siendo testigo de todo esto, ¿no? de la llamada era de las maravillas, The Age of Marvels, y todo lo mezclan de una manera muy muy bien y muy adecuada
con cosas que han pasado, hechos de la realidad, como por ejemplo, ya mencionamos la Segunda Guerra Mundial, mencionan también lo que había pasado unos años antes de que empiece esta historia sobre la Gran Depresión de Estados Unidos, la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se le llamó la Guerra Fría, etc. Todo esto lo van mezclando con lo que pasa, la aparición de estos superhéroes, de estas maravillas, como las mencionan ahí, Marvels. Recordemos que la palabra Marvel es otra manera de decir maravilla. Y lo mezclan muy bien, también balancean perfecto lo que es el realismo con la ficción. Cómic ha sido publicado en México en formato recopilatorio también, y actualmente lo podrían comprar en Amazon México igual. No lo están publicando, al menos no en estos momentos, en español, pero si ustedes se meten a Amazon México, sí podrían encontrar el recopilatorio. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Es una excelente historia. Y inclusive una historia pues clásica ya de nosotros, ¿no? Es una clásica historia noventera, pero que marcó un hito en el medio del cómic también, ¿no? Sobre todo por el arte de Alex Ross, que fue impresionante en su momento, ¿no? Y bueno, que posteriormente pues bueno, se inspiró para poder hacer Kingdom Come, ¿no? Bueno, yo nada más quisiera ya como último punto de mi parte, todas las recomendaciones les sugiero a las personas que escuchen este podcast que lo revisen, que lo chequen, y más adelante si tienen alguna duda o algo, pues tendremos espacios para poder aclarar cualquier duda que tengan. Bueno, sí, de hecho, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro primer intento de lo que es este piloto, Comics Men, el podcast del multiverso. Vamos a estar teniendo más, vienen más cosas. Hay muchos temas de los que tenemos que platicar, ¿no? Digo, afortunadamente pues hemos tenido mucha experiencia en todo este medio, y pues nos gustaría compartirla con todos, ¿no? De algún modo expresarla y compartirla. Como les menciono, les agradecemos mucho. No sé si Peri y Tito quieren agregar algo más antes de despedirnos. No, sobre todo que sean bienvenidos, toda vez que podamos hacer una emisión, son todos bienvenidos, están invitados a escucharnos, inclusive a intercambiar comentarios si es posible, claro, en nuestras redes sociales. Las opiniones de las personas que nos escuchen son muy importantes. Simplemente hay que hacer una retroalimentación de información. Y espero y siempre podemos mejorar. Todo esto para que ustedes, las personas que escuchen este podcast, estén a gusto y les interese cada día más el mundo del cómic. Bueno, pues entonces por aquí estaremos por este medio. Se despide por el momento su amigo Paco, Tito, Peri. Bueno, les agradecemos y estamos por aquí. Hasta luego. Bye, hasta luego. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast o escriban sus dudas, comentarios y sugerencias a comicsmenpodcast@gmail.com. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.